Mateo 5:1. Y vamos a entender un poco qué es ser bienaventurado o bendecido o bendito. Porque esto lo solemos decir mucho o escuchar mucho. El ser bendecido, el ser bienaventurado. Y lo toman muy a la ligera. Pero vamos a entender a la luz de la Escritura para quiénes son las bendiciones, quiénes son los bienaventurados. Realmente todos los que dicen somos bendecidos como lo vemos en Facebook, en Instagram. Bendecido por una familia, bendecido por un trabajo, tengo un carro, qué bendición. Vamos a ver y a entender si realmente eso es bendición. O que Yeshua quería enseñarle a sus talmidín cuando él sube al monte. ¿Qué representaba que Yeshua subiese al monte? Y inicia porque esto es uno de los, bueno, entre comillas, como hemos escuchado sermones, ¿sí? Pero vamos a ver que es más que un sermón, porque un sermón es una enseñanza, es un mensaje más, pero lo que Yeshua va a iniciar a hacer, porque Yeshua con esto, bueno, él ya venía de hacer, después de que fue al Jordán para ser bautizado a través de Juan el Bautista, él retorna a Galilea y dice que él vivía en Nazaret, tierra de gentiles, pero él vivía en Nazaret, que en la parte sur de Galilea, y dice que él, después de que, bueno, fue bautizado, fue llevado al desierto, tentado, pero luego que dice que Satanás lo deja, lo toma a sus ángeles y escucha que Juan había sido preso en Galilea y retorna entonces a Galilea. Él vivía en Nazaret, pero dice que se traslada a Capernaum, al norte de Galilea. Digamos que esto es como un poquito para entender porque él inicia su ministerio. Dice que aún, o cuando uno lee en la Escritura el Sermón del Monte, dice que capítulo atrás dice que él inicia su ministerio aún a los alrededores del mar de Galilea. De allí toma a sus discípulos. Galilea era llamada la tierra de gentiles porque allí estaban situadas aún como los judíos lo sabían, y por eso también fue muy menospreciado que Yeshua hubiese nacido allí en Nazaret, porque nació en tierra de gentiles. Entonces para los judíos Nazaret era una tierra despreciable, porque aún como dice la Escritura, podrá salir algo bueno de allí. Y entonces que Yeshua hubiese nacido allí para los judíos era algo no aceptado, o era algo que no concebía en sus cabezas porque Yeshua hubiese nacido en tierra de gentiles. Pero pues eso lo entendemos aún con todo el llamado a lo que vino y la tarea que fue encomendado a nuestro amado Yeshua a hacer en el pueblo de Israel. Entonces él retorna allí, comienza el ministerio en el mar de Galilea. De allí toma a los discípulos y dice en el capítulo 5 de Mateo que Yeshua vio la multitud y sube al monte y comienza a hablar todas las palabras que vemos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, que allí hay muchas enseñanzas que escuchamos, pero vamos a entender por qué, para quiénes eran. Entonces, iniciamos. Abran sus escrituras. Hoy vamos a estar leyendo escritura. Y dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, como Yeshua subió al monte, después que se sentó, sus talmidín vinieron a él. Vamos a ir por partes para poder entender. Entonces, cuando dice viendo la multitud, ¿qué significa este verbo ver? Porque Yeshua, él, aun todo lo que hacía era muy profético, siempre tenía un sentido de ser. Él no hacía muchas cosas que porque sí, porque se le daba la voluntad, sino que cada cosa, aún en el movimiento de Yeshua, iba a ser muy
una esperanza profético, algo futuro o algo que iba a acontecer. Por eso entonces hay que detenernos a ver poco a poco qué hizo Yeshua. Y dice viendo. Viendo viene del verbo ver, en el hebreo lirot, que significa percibir, darse cuenta, observar, fijarse, advertir, notar, entender, comprender, determinar, mirar, comprobar, examinar, investigar. Y no del verbo ver, de leatzid, que es solamente echar una mirada, echar una ojeada, echar un vistazo, mirar, asomarse. Entonces dice que Yeshua vio, entonces se fijó, observó a la multitud, y esa multitud, también ver significa ver el futuro. Yeshua vio el futuro para la multitud, que vamos a ver qué representa la multitud, y les iba a hablar las cosas futuras para este pueblo. La multitud representa la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, en Bereshit 22:16, y dice así: y dijo, por mí mismo he jurado, declara Yahweh, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y te multiplicaré, multitud en gran manera, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la tierra, la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces vio allí una multitud que representa la descendencia, y aún también la multitud hace referencia a gentes, que en el hebreo es goyim, que significa gentes o naciones. Entonces, ¿qué Yeshua qué vio? Naciones, vio gentes, vio su pueblo allí, y él comienza a hablarle futuro a aquellos que estaban allí representando la casa de Israel futuro, o sea, gentes, naciones, goyines retornando. Dice Yeshua, se fija, observa al pueblo, gentes, goyín, retornando, porque ya ellos venían con él ya de haber escuchado el mensaje alrededor del mar de Galilea. Él ve ese pueblo retornando y advierte para que comprendan, examinen su camino, se determinen a caminar Nazaret, porque Nazaret significa camino, se determinen a caminar la única senda o camino certero. Abriría también aún los ojos de ellos para que vieran lo que otros y examinaran lo que otros enseñaban acerca de él y de esa única verdad. Entonces, esto es lo que va Yeshua inicia a hacer y comienza a profetizar, porque él comienza a hablar futuro, a profetizar. Entonces no es solo un sermón. Dice que él subió. ¿A dónde subió? Dice a un monte. Por eso se llama el sermón del monte. Pero vamos a ver qué representa ese subir. ¿Y cuál es ese monte? Dice, representa el subir una elevación mayor. Yeshua ve a sus talmidim, a la gente representando a Israel, se eleva y profetiza. Subir también es un acto por Yeshua. Este acto por Yeshua también profetizaba que después de su muerte resucitaría y sería elevado al Padre. Por eso las cosas que él iba a hablar iban a acontecer después de que él muriera, resucitara y fuese elevado. En Hechos 1:9 dice, después de decir esto, fue llevado a lo alto, delante de los propios ojos de ellos, y la nube le ocultó de sus vistas. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecería, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron: a ustedes, Galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Este Yeshua, quien ha subido, quien ha quitado de ustedes y ha llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Pero yo quiero que abran sus Biblias, vamos a buscar también la cita. Sí, porque la Biblia la trajimos para usarla, ¿cierto? Y para constatar lo que estamos estudiando. Entonces, dice que él se iba a representar después de su muerte, dice que se sentó. Entonces estamos estudiando esos tres actos que hizo Yeshua. Se sentó. Entonces vamos a ir a Romanos 8:33. Dice,
se sentó acto seguido de ser elevado. Y nos habla Romanos 8:33. ¿Ya lo tiene? Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica. Perdón, hasta el 34. ¿Quién es el que condena? El Mashiach es el que murió y resucitó y está a la diestra de Yahweh e intercede por nosotros. Dice que está sentado a la derecha de Yahweh. Y Marco 16:19 dice así: así que después que les hubo hablado, el Adón Yeshua fue llevado a lo alto dentro del cielo y se sentó a la mano derecha de Yahweh. Entonces, ¿qué iba a acontecer? Lo que la gente representando allí las naciones, Efraín entre las naciones, iba a escuchar de Yeshua era una reversión. ¿Qué es una reversión? Y hoy el Padre lo hablaba a través de nuestro amado pastor. Una reversión es la restitución de algo al estado que tenía. Iba a reversar, pero esto iba a acontecer, todas estas bendiciones iban a acontecer después de que Yeshua muriera, resucitara y fuese sentado al lado del Padre. Y dice que iba a ser una reversión. Habla a Israel a futuro, después de mi muerte, resurrección, y cuando esté sentado en el trono de mi Padre, Israel, ustedes estarán libres para ser de nuevo desposados. Entonces, como al revertir, y vamos a ver qué revierte Yeshua en estas bendiciones, porque es que esto no es solamente eso. Qué bendición, tengo carro. Ay, me salió el trabajo, qué bendición. Ay, somos bendecidos con una familia. Ay, no. Vamos a ver qué estaba revirtiendo Yeshua, porque son 9 frases donde encontramos bienaventurados o bendecidos o benditos, y las 4 primeras me hacen referencia a la condición de Efraín, y las 5 seguidas hacen referencia al comportamiento de Efraín o de un pueblo retornado. Por eso esto no es para cualquiera, y esto no es para aquel que primero no ha reconocido la condición y segundo se comporta como un pueblo restaurado y retornado. Entonces, al final de esto vamos a ver si realmente usted y yo somos bendecidos. ¿Sí? Porque pues es que es para entender. Bueno, entonces hace una reversión. Yeshua hace reversión de las maldiciones pronunciadas en los profetas contra Israel. Y vamos a ir leyendo, bueno, alguien que me ayude a leer Oseas 1:9, Oseas 1:6, Oseas 1:4 y 1:5. 1:9, 1:6, 1:4 y 1:5. Como ya bien sabemos, en el libro de Oseas se da lo que hemos escuchado como la carta de divorcio. ¿Sí? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? A Efraín, ¿cierto? Entonces, allí hay palabras muy certeras de maldición, o como diciendo, ustedes ya no serán mi pueblo, yo ya no seré su Dios, ustedes ya no serán, bueno, ahí vamos a leer las maldiciones. Entonces, lo que Yeshua comienza en Mateo 5 es a revertir esas maldiciones para luego convertirlas en bendición. Después, a través de él, después de él. Entonces, ¿qué dice Oseas 1:9? Yahweh le dijo: llámalo no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Elohim. 1. No serán mi pueblo. ¿Era maldición? Claro que sí, porque el no estar dentro del pacto, de la promesa, no somos bendecidos. Al estar fuera, ¿qué hay? Un hijo no reconocido, un bastardo, hijos en maldición, hijos fuera de la promesa y la voluntad del Padre. Entonces, ellos entraron cuando estas palabras son pronunciadas y se les da estas palabras, entran en maldición, ¿sí? Porque dice, ya ustedes no serán mi pueblo. ¿Y qué dice Oseas 1:4? Y le dijo Yahweh: ponle por nombre Jerreel, porque a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jerreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
dice, yo pondré fin al reino de la casa. Había una terminación, había ya y venía un juicio, maldición. Cuando viene juicio, hay maldición, ¿cierto? Total. Entonces, proféticamente estas palabras Yeshua estaba diciendo, después que acontezca, para lo cual yo he sido enviado, Israel se puede casar de nuevo en las bodas del Cordero, después de la muerte y resurrección del Mesías, con tal que vengan a mí, a Yeshua y a mi Torah. Y eso está en Oseas 1:10 al 11 y Oseas 2:9. Yeshua rompe y revierte estas maldiciones dejando apto a Israel para volver a un estado inicial. Eso es lo que significa una reversión. Un estado inicial original de imagen y semejanza de Yahweh. Por eso lo que aquí acontece no es simplemente un sermón. Y por eso es lo que dice que Él sube, y es más, aun cuando, no sé, ahí, cuando Él dice que Él sube, ni siquiera dice que las multitudes subieron con Él, sino que Él sube y luego sus también suben y se sientan con Yeshua. Entonces, dice que Él revierte esas maldiciones, y ahí sí iniciamos desde el versículo 3 con la palabra bendecido. Son los pobres en el Rúa. Normalmente cuando leíamos este texto, ¿en qué pensamos? Los pobres físicos. Los pobres físicos. Pobres físicos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han pensado cuando leemos este texto? ¿Qué otra cosa pensamos cuando leíamos este texto? Que frena el sufrimiento por causa del llamado. El sufrimiento por causa del llamado. Y no es así. Porque vamos a ver que eso no es para una persona normal, como tú dices. Entonces, o como pensábamos, o como lo escuchamos. Entonces vamos a entrar a ver qué es bendición, o qué es ser bendecido. Bendecido se escribe con 3 palabras en el hebreo, bet, resh y kaf. La primera, perdón, bet, resh y kaf. K-A-F. Bet, entonces en el hebreo significado de Bet es casa, carpa, tienda, templo, familias, hijos, hogar, descendencia e Israel. Bet, identidad, hablando de un espacio que nos da una identidad que nos transmite paz, tranquilidad, confianza y protección. Resh, cabeza, primer, superior, cimiento, comienzo, principio, hombre pobre, cima, soplo. Y hace referencia a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Se relaciona porque Él es el primogénito, en el cual nos muestra la letra Resh. Y K se traduce como palma de la mano y se liga de manera directa con la autoridad que lleva el poder. Tiene relación íntima con expresiones que manifiestan un propósito de redención. Entonces ya hemos entendido, y el Padre nos ha enseñado que a través de la escritura hebrea hay una riqueza en cada una de sus palabras. Entonces, con estas 3 podemos decir, la primera, que significa Israel, la tomé desde el contexto, la senté en la palabra Israel, descendencias, diciendo así, la descendencia de Jacob, Israel, a través de Yeshua como cabeza, primero, primogénito, será redimido y de nuevo bienvenido. Esto es una doble bendición. Entonces, ¿por qué bienvenido? Cuando vamos a entrar a estudiar un poco más la palabra bendecido, hace referencia a ser bendecido por alguien, a ser feliz y a ser también bienvenido. Entonces, en algunas partes lo vamos a tomar como bienvenido, que es cuando Efraín retorna y el padre hace fiesta, da una bienvenida, porque ahí se completa, no solamente la bendición o Efraín, digamos, fue restaurado cuando Efraín dijo, ay, volveré a la casa de mi padre, no, se completó cuando fue acepto de nuevo por el padre. Entonces, bendecido.
Sentirse bendecido está de moda. Un vistazo de Facebook, Twitter, muchas personas hoy se sienten bendecidas. Muestra cuántas personas hoy se sienten bendecidas. Muestra. En el mundo de redes sociales, decir que eres bendecido puede ser una manera de jactancia. Beca universitaria, bendecido. Aumento de salario inesperado, bendecido. Familia maravillosa, bendecido. Los cristianos también usan el término. Oramos para que Dios bendiga a nuestras familias. Atribuimos talentos inmerecidos a las bendiciones de Yahweh. Hablamos de nuestro ministerio siendo bendecido. ¿Pero qué significa realmente? Para los creyentes, ¿es una vida bendecida sinónimo de éxito en la vida? Porque lo que podemos entender, todo lo bueno es bendición, ¿cierto? Todo lo bueno es bendición. O así lo escuchamos. ¡Qué bendición! Lo mejor. ¡Qué bendición! Pero vamos a ver si realmente bendición abarca solo lo bueno. Y dice que recibimos un bien, pero es el bien de alguien superior, o sea, es el bien del Padre y su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces no es lo que nosotros queremos. Entonces esa bendición ni siquiera va asociada solo a lo mejor, a nuestro ojo, a nuestro parecer, porque hay cosas que a nuestro parecer no es lo mejor, pero Yahweh sí sabe y dice es lo mejor para ti. Entonces la bendición por eso viene de alguien superior, viene de Yahweh, porque por ejemplo si se nos muriese una persona diríamos, ay no, qué bendición, se murió. No, ¿cierto? Pero si el Padre sabe por qué, si era piedra de tropiezo y la quita, pues un pueblo entendido va a decir, no, qué bendición, el Padre quitó esa piedra de tropiezo. ¿Ves? Eso es bendición, con el entendimiento. Entonces dice, para los creyentes es una vida bendecida sinónimo de éxito en la vida. Es bendecido la versión cristiana de la buena vida, un matrimonio amoroso, hijos obedientes, un ministerio vibrante, un cuerpo sano, una carrera exitosa, amigos de confianza, abundancia financiera. Si estas son las características de una vida bendecida, entonces tenerlo todo debe traducirse como una vida extraordinariamente bendecida. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos son bendecidos? En este contexto. Entonces, hablar de bendición se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad. La bienaventuranza es entonces un estado de felicidad. El término bienaventurado se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz. Y vamos a ver, entonces viene la palabra 835, Esher, que significa bienaventurado, bienaventurados, dichosos, felicidad, interjección, lo feliz. Pero esto, cuando hablamos en el primer contexto, esa felicidad es solamente un estado emocional. ¿Es realmente lo que Yeshua le hablaría a la gente de las naciones al Efraín esparcido en ese monte? No, para nada. Entonces, vamos a ir a la raíz inicial de bendecido, que es su raíz Borad, que es ser bendecido por un superior, bendito, ser bienvenido, ser saludado. Ser bendecido no es un estado emocional, es ser feliz con el entendimiento en los asuntos de Yahweh, es recibir el bien de Yahweh según su voluntad. Filipenses 4:11, ¿qué nos dice? Decía Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es muy hermoso porque desde ayer el Padre ha venido hablando. Por algo Él sabe que necesita llevarnos a entender. Porque desde ayer el Padre que ha venido hablando, ¿ser qué? Felices, ¿cierto? Y ser felices pues va muy asociado a esta palabra de bendición, pero con el entendimiento en los asuntos del Padre. Como que, oiga, pueblo, ya maduren, ¿sí? Lo que el Padre de ayer viene diciendo, oiga, maduren. Usted no es bendecido solo dependiendo del estado emocional.
o solo lo que el Padre pueda otorgar. Puede que a algunos otorgue riquezas, bienes, pero puede que a otros no. Pero aún así, maduren porque tienen la bendición del Padre, y eso lo vamos a entender con las bendiciones, porque ustedes están caminando, han recibido estas 4 bendiciones y ahora necesitan que sirvan en las siguientes 5 bendiciones. Eso es una bendición completa. Y cuando está el entendimiento, como dice Pablo, en abundancia, en la escasez, con mucho, sin nada, en poco, con amigos, sin amigos, bueno, muchas cosas, con familia o sin familia. Cuando hay una mente entendida, un pueblo maduro, el pueblo no cuestiona, sino que obedece y avanza. Y es lo que el Padre ha venido hablando desde ayer. Ya, maduremos, y no, porque cuando hay un estado emocional en medio del pueblo, es un pueblo inmaduro, porque vamos a depender de nuestro estado de felicidad, hoy bien, mañana no, y el Padre ayer lo hablaba, hoy bien, mañana no, hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy todo con el Padre, hoy me desgasto, pero mañana no quiero nada por el Padre. Entonces eso es lo que el Padre como que ya, yo les di, yo les entregué, ¿qué más quieren? Sean felices con lo que el Padre entregó. Entonces, ser bendecido es ser bien también, es ser bienvenido, como lo vimos en su contexto de la palabra, es ser recibido. Si lo asentamos en este contexto, para Efraín retornando, podemos entender que la bendición viene de reconocer, devolver y ser acepto, ser bienvenido y ser recibido por el Padre, como el hijo pródigo. Fue realmente bendecido cuando el Padre le aceptó en su retorno, en Lucas 15, 17. Y dice, al fin, ¿ya lo tenemos? Al fin volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros, dice, volvió en sí, 1, reconoció, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré, regresaré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti. Y dice que él hizo luego la acción, retornó, y realmente fue bendecido cuando el Padre le dio la bienvenida y lo acepta. Ahí fue la bendición completa. Y esto porque lo aclaro, porque a veces mucha gente piensa que con llegar ya a una comunidad va a recibir bendiciones del Padre, y no es así, porque algo que el Padre inquieta decía, nosotros decimos somos Efraín, ¿verdad? Somos un pueblo retornado, pero algo que el Padre inquieta, aún dentro de los que estamos aquí, algunos dicen ser Efraín de palabras, pero no han retornado. Algunos dicen ser Efraín o ya saben el contexto de Efraín, pero aún se están revolcando en la inmundicia de otras cosas afuera, de otros pensamientos religiosos, de otras cosas, dice, porque ahí todavía no han retornado por completo al Padre. Hasta ese momento, por eso vemos que algunos no pueden entender este concepto de bendición en sus vidas, y no pueden percibir la bendición en sus vidas, porque esta bendición es solamente cuando de nuevo se ha retornado y el Padre ha aceptado. Ahí es donde viene la doble porción, la doble bendición, ser bien benditos por el Padre. Entonces la bendición viene de retornar, viene el retorno del pueblo, mientras tanto no hay bendición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que para los lugares afuera están en bendición? Para nada, porque ni siquiera han retornado, porque ni siquiera han reconocido, mucho menos han sido todavía aceptos como pueblo delante del Padre. Las primeras 4 bendiciones enseñan sobre la condición de Efraín, las primeras 4, porque ahí las leemos las 9 seguidas, pero no todas las 9, hay palabras muy similares, pero hay una palabra clave desde la 5ª bendición donde ya no nos muestra la condición, sino el comportamiento que Él espera de cada uno. Entonces, y las 5 siguientes sobre el comportamiento que debemos tener como pueblo retornar. Y la primera bendición dice así: bendecidos los pobres pobres en el Rúa, porque el reino de Yahweh es de ellos. ¿Qué significa pobre? Pobre, pobreza, hace referencia a la necesidad, a carencia que no ha sido suplida. Es lo que sabemos que es pobre, ¿no? Y la Escritura lo relaciona al hambriento y sediento por la palabra, porque su rúa será saciada. Como dijimos al inicio que era una reversión lo que Yeshua estaba hablando allí,
acerca de las maldiciones de Efraín. Entonces vamos a ver en la escritura en dónde se les da estas maldiciones al pueblo y qué es lo que él va a volver como a ese estado o a reversar. En Amos 8:11 encontramos la profecía de Israel. Dice Amos, profeta Amos, oriundo de Tecoa de Judea, ejerció la mayor parte de su ministerio en el reino del norte, Israel, contemporáneo con Oseas, Miqueas, Isaías y Jonás. Y dice Amos 8 así: los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra, no una hambruna por pan y sed de agua, sino de oír la palabra. La gente se tambaleará de mar a mar y de norte a este, corriendo de aquí para allá, buscando la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. Cuando este tiempo venga, las vírgenes, los hombres jóvenes, desmayarán de sed. Entonces, esto se le había dicho a la casa de Israel. Cuando viniera el tiempo donde ya no serían pueblo, dice, vendría una hambruna, habría una necesidad, dice, no de pan ni de agua, sino de la palabra, sino de conocer la verdad. Dice, se cumple la profecía, pero ahora en Jeremías 31:12 nos dice, ellos vendrán. ¿A qué hace referencia Jeremías 31? ¿A quién nos habla? Ellos vendrán y se regocijarán en el monte de Sión, y vendrán a las bondades de Yahweh, aún al grano, al vino, al aceite de oliva, a las frutas, al ganado y a las ovejas. Y su alma será como un árbol de frutas para nunca más estar hambrientos. Y vuelve y me nombra, como hablaba en Amos, dice, las vírgenes danzarán de alegría en asamblea, de los jóvenes y los ancianos se regocijarán, porque yo convertiré su luto en alegría y yo los haré regocijarse. Entonces realmente aquí es donde el Padre primero comienza hablando por el cual ellos habían sido o lo que iba a reversar, y en Jeremías 31 da la promesa. Por eso Yeshua estaba diciendo, después de mí esto acontecerá. Esto fue lo que se les dijo antes, después de mí o a través de mí esto les acontecerá, ¿sí? Cuando el pueblo retorne. Entonces ya no tendrían más hambre y sed de la palabra. Y lo estamos viendo en este tiempo. El Padre nos ha saciado muchísimo, amén, ¿cierto? Y es hermoso ser saciados por su palabra y por su verdad. Gracias al Padre. Dice, porque de ellos porque el reino de Yahweh es de ellos. Seguimos con la segunda bendición. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Pero este llorar no es por las debilidades o necesidades físicas o cosas materiales. Vamos a ir a Jeremías 31:9 de nuevo. Quiero que estemos ahí en Jeremías, que vamos a hablar varias cosas. Jeremías 31:9 dice en la versión K2, ellos salieron gimiendo, llorando. Dice, y yo los traigo de vuelta con consolación. Quiere decir que acá lo que está diciendo es, bienaventurados aquellos que retornaron para ser consolados, aquellos que salieron llorando, que fueron en su momento esparcidos, pero que con consuelo yo los haré retornar. Dice, y los traigo. Dice, ellos salieron gimiendo, yo los traigo. Es que Pablo mira uno con sospecha. Los traigo con consolación, causándoles alojarse por arroyos de agua, sobre sendas allanadas, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. ¿Qué significa causándoles alojarse? Porque dice que salieron llorando, pero que van a regresar consolados, que los hará alojarse. Entonces el alojarse significa los haré vivir en arroyos. Ese vivir en arroyos es bendición. Dice en arroyos de agua. Hace referencia en el Ruach HaKodesh. Yo los haré vivir con mi Ruach HaKodesh sobre caminos o sendas limpias. Por eso dice sendas allanadas. Allanar son caminos limpios, rectos. Dice los haré
sobre caminos y sendas limpias, con palabra no adulterada, no contaminada, limpiándolos a ustedes mismos, a nosotros, de todas sus impurezas y contaminación. ¿Hermoso? Todo esto es lo que Yeshua les estaba hablando. Y está, si ves que no es solamente algo así, material, solo o por llamado, lloro y ya, y entonces voy a recibir bendición y tendré mi corona en el reino porque me persiguieron, o porque no, esto va mucho más allá. Porque dice que Él nos hace vivir, y esa es una bendición, esa es la bendición del Padre. Dice, nos hace retornar para vivir en su presencia, en su Ruach HaKodesh, sobre esos caminos limpios, y con esas mismas aguas rociarnos y limpiar nuestras impurezas y toda contaminación. ¿El Padre lo ha hecho? Total. Amén. Tal vez alguno todavía ahí no se ha querido dejar limpiar, pero por la voluntad del Padre, su pueblo y su casa, y por eso al inicio de esto yo lloraba y le decía, Padre, tú eres muy hermoso porque tú has hecho vivir tu casa y la has hecho morar en la presencia tuya. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré mi rúa sobre tu cera, bendición sobre nuestros hijos. Y es lo que el Padre hizo, es hermoso. Dice, yo derramaré y los haré caminar y derramaré mi espíritu sobre sus descendencias. O sea, lo que allí estaba aconteciendo no siquiera era solo para el pueblo presente, sino para a futuro. Por eso se vio el futuro, vio un pueblo a futuro, vio nuestras descendencias, vio nuestros hijos, vio nuestros nietos. Dice, yo los haré y derramaré sobre ellos esta bendición. Ellos brotarán como hierba entre los arroyos, como sauces junto a las riberas. Un día dirá, yo pertenezco a Yahweh. Otro será llamado por el nombre de Jacob, y aún otro escribirá que pertenece a Yahweh, y se llamará por él nombre de Israel. Bendiciones. El versículo 5. Continuamos. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra manso, traducida, la palabra hebrea traducida como manso, viene de la raíz anat, que significa afligir y humillar. Contrario a este significado de manso, de humilde, de humillar, el antónimo es ser orgulloso y altivo. Y como estamos hablando de la condición de lo que Yeshua estaba reversando, y en donde encontramos Jeremías 2, que fue una de las causas también de la maldición, cuando Israel, en su orgullo, en su altivez, el Padre le estaba corrigiendo, y ellos dicen, pero ¿en qué hemos pecado? ¿En qué te hemos profanado? No hemos ido detrás de otros dioses. Y eso por la misma dureza, altivez, orgullo, porque ahí para nada había humildad, mansedumbre, reconocer que habían pecado. Por esta es una de las causas de las maldiciones, porque dice, y entonces él dice, tan descarados, ustedes dicen, ¿en qué me han pecado? Y dice Jeremías 2, tu propia apostasía te corregirá, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh tu Elohim, y cómo el temor hacia mí no está en ti, dice Yahweh tu Elohim. Porque hace mucho tiempo quebraste tu yugo, cuando rompiste tus cadenas, tú dijiste, no te serviré. Sin embargo, sobre toda colina alta, baja, bajo todo árbol frondoso, me iré a satisfacer mi fornicación. Pero yo te planté como vid escogida, de cera verdadera y probada. ¿Cómo fue que te degeneraste en una vid silvestre para mí? Acá, aunque uses cepillo y te laves con lejía y multipliques el jabón, la mancha de tus iniquidades aún están ahí ante mí, dice Yahweh Elohim. Y dice el versículo 23, ¿cómo puedes decir, no estoy profanada, no he ido tras los Balaín? Mira tu conducta en el valle, entiende lo que has hecho, tú eres una joven dromedaria, ingobernable, corriendo de aquí para allá.
asna salvaje, acostumbrada al desierto, que en su lujuria olfatea el viento, ¿quién la puede controlar cuando está en celo? Los machos que buscan su favor no se preocupan, porque en tiempo de apareo ellos la encontrarán. Entonces Efraín se había convertido en esto, en una asna salvaje, y eso dice Oseas 8:8. ¿Quién lo tiene? Por eso yo le dije, vamos a leer esta escritura, porque como lo que estaba aconteciendo era una reversión, necesitamos comprender desde dónde venía. Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasijas que no se estima. Hasta el 12. Bueno. Porque ellos subieron a Asiria como asnos salvajes solitarios. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque se alquilaron entre las naciones, ahora las juntaré y serán angustiados dentro de poco tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Describí las grandezas de mi Torá y cómo de extraño fueron tenidas. Les escribí las grandezas de mi Torá y ellos las consideraron como algo extraño. Entonces es doblemente bendecido, bendito o bienvenido los que se dobleguen, se dejen guiar por el Ruach HaKodesh, quien se humille ante Yahweh, reconozcan la dependencia y al único verdadero Elohim. Por el contrario, muchos dicen en que hemos fallado, en que hemos de volvernos, y eso es lo que uno escucha cuando sale a uno en las evangelizaciones, a veces que uno dice, no, ven, es que tienes que retornar, pero ¿qué? Si yo voy, yo oro, yo guardo el día del Señor, que es cualquier día, porque es el día de mi devoción para Él, yo estoy cumpliendo, ¿en qué debo devolverme? Y dice que muchos están así, dice, como esa asna salvaje. Muchos, Efraín está así en este tiempo. Muchos diciendo, ¿en qué le he fallado? ¿En qué debo devolver? ¿En qué debo reconocer? Si yo lo estoy haciendo todo. Y dice, hemos fallado. ¿En qué debemos volvernos a Yahweh? Si hacemos sacrificios, oramos, ayunamos, ayudamos al necesitado. Pero Yahweh dice, mayor que los sacrificios es la obediencia a mis palabras, a mi Torah. Por el contrario, muchos no reconocen que deben retornar, aun cuando escuchen, dicen, esto no es con nosotros, esto no es conmigo. No hay mansedumbre, y lo que dice ahí, los que no son mansos no heredarán la tierra prometida. Ahí lo dice, ¿no? Solo los mansos heredarán. Y aquellos que por su orgullo, su altivez, porque el Padre ya le ha dado la oportunidad a muchos a través de esta casa que retornen, desde que comenzó la restauración, hemos visto que por la misericordia del Padre ha usado a los siervos para hablarle a otros pastores de otros lugares, pero algunos de ellos han dicho, eso no es con nosotros, como esos asnos salvajes, y dice, ellos están lejos de heredar esas promesas y de ser bendecidos y ser bendecidos por el Padre. Continuamos en el, acá voy a hacer un paro porque es que se me olvidó explicar, al principio donde dice que él subió al monte, este monte, como él estaba al norte de Galilea, este monte se llama el monte Merón. Al sur de Galilea había un monte que era el Tabor, pero en el monte, en la Galilea alta estaba el monte de Tabor, que es donde él sube actualmente, y para el 2021, esto se lo cuenta acá a manera informativa de noticias, en el 2021, no, es que es porque cómo se ha pervertido tanto muchos lugares, y aún pues Israel, como lo hemos aprendido. En ese monte, en el 2021, hubo una estampida donde murieron muchos judíos ortodoxos en una fiesta que ellos celebran como Lag BaOmer, y hace alusión a la conmemoración de la muerte de un rabino de ellos, según ellos, un gran rabino del Talmud. Él murió, y allí está la tumba, y entonces ellos suben a celebrar, a hacer esta fiesta en ese monte. Y en el 2021 vino juicio del Padre, muchos murieron, muchos ortodoxos y niños a causa de esta estampida. Esa es la manera de noticia. Pues como que actualmente, o sea que así como se ha pervertido, pues el Padre también tiene su día y su hora para traer juicio.
por contaminar, porque la palabra del Padre es limpia y aún los lugares y todos se deben permanecer limpios. Y han sido lugares contaminados y profanados para robar la santidad y bueno, y todo lo que el Padre había puesto en esos lugares, porque allí fue dada esa profesión. Ay, paz. Es que tú nos has enseñado actualmente qué hay en ese lugar. Entonces, actualmente eso es lo que acontece en ese lugar. Y dice que, pues, según geográficamente, es el pico más alto de Israel. Entonces, al subir Yeshua a ese, como él se elevó, subió, dice, hubo una elevación, dice, a lo más alto, porque era el pico más alto de Israel. Y ya, vamos a continuar. Bendecidos, ¿qué versículo seguimos? 6. Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y justicia, porque, bueno, acá nos vuelve a hablar como uno pensaría como lo mismo del principio, porque al principio eran pobres, y la pobreza relacionada con hambre y sed, ¿cierto? Sin embargo, acá ya me habla explícitamente hambre y sed de justicia. ¿De qué hay hambre y sed de justicia? Dice, porque ellos serán saciados. Entonces, justicia en fenicio, en arameo antiguo, implica el sentido de la lealtad. Y el primer caso de Sedacat lo vemos con Abraham, que dice, creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Las versiones más antiguas basaron sus traducciones en el término diacousuni, que es rectitud. Pero, por otro lado, las versiones más recientes, que es lo que el Padre nos quiere llevar, como entender que lo más reciente es muy simple, dice como la Reina Valera y otras traducciones, o la versión católica, optan por darle un significado a esta palabra como honradez, sencillamente justicia, honradez. Pero entonces cuando vamos a un contexto más antiguo es lealtad y rectitud. Entonces dice, bendecidos, bienvenidos o bienaventurados aquellos con hambre y sed de rectitud y lealtad. ¿Qué quiere decir? Que un hombre recto y justo o leal es algo que nosotros deben hacer hacia el Padre. Porque a veces uno dice, no, es que el Padre... bueno, que le fallamos porque Dios falló. Hemos escuchado muchas tontadas afuera, pero realmente la lealtad viene de una determinación como Abraham. Abraham se determinó ¿qué? A escuchar y obedecer. ¿Sí? Entonces a veces uno suele orar a veces, Padre, aunque sí vamos a ver un ejemplo cuando dice acá que clame por hambre y sed de justicia, por rectitud, lo vemos en el Salmo 51:10, cuando David dice, oh Yahweh, crea en mí un corazón recto, crea en mí un corazón puro. Pero esta oración tiene que ir ligada a una determinación de vivir en esa justicia, porque a veces nos quedamos solamente con la oración, porque sí, obviamente el Padre pone ese querer como el hacer su ruaja todo en nosotros, pero debe haber una determinación como Abraham para entrar en esos caminos de justicia, porque a veces es que lo que nos han enseñado, a veces somos como incoherentes, porque solo oramos y al momento de como Abraham escuchar y obedecer, ahí nos quedamos. ¿Sí? Entonces, dice, bendecidos aquellos con hambre y sed de justicia, o sea, con hambre de clamar al Padre por lealtad y rectitud, pero determinados como Abraham a escuchar y a obedecer. Dice, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces, Efraín perdió su rectitud y lealtad. Claro que sí, y eso lo vemos en Oseas 13:1, que dice, de acuerdo a la palabra de Efraín, adoptó ordenanzas para él mismo en Israel y las estableció para Baal y murió. Ellos han añadido pecado sobre pecado, o sea que se desviaron total, perdieron su rectitud y su lealtad total, causa de ser maldito. Esa es una causa de ser maldito. Cuando alguien no se determina a obedecer, a escuchar, a vivir en la rectitud y la lealtad del Padre, su vida se convierte o de una vez es una persona maldita
bastardo. ¿Qué fue lo que le pasó a Efraín? Dice que ellos añadían pecado sobre pecado, fundiendo imágenes de su plata, ídolos que ellos inventan por sí mismos, todos ellos el trabajo de artesanos, y decían: sacrifiquemos hombres. Ellos dicen: porque los becerros han llegado a su fin. Entonces un hombre concede injusticia, clama rectitud, fidelidad, anhela el Ruach HaKodesh en su vida, quien lo hace vivir en esta lealtad y rectitud, y se determina pues a escuchar y obedecer como Abraham. Ezequiel 36:24, y dice así. Entonces acá era como la promesa: porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio, y yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. O sea, lo que se le estaba dando esa maldición, dice que el Padre estaba prometiendo después de su retorno limpiarnos y limpiar toda inmundicia de los ídolos. Dice: y daré un corazón y pondré un rúa dentro de ti, un nuevo rúa dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi rúa dentro de ti y causaré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guarde mis juicios y los hagas, los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres, tú serás mi pueblo y yo seré mi Elohim. Yo te salvaré de toda inmundicia, yo llamaré al grano y lo aumentaré. Entonces lo que Yeshua está diciendo aquí: después de mí esta promesa tendrá cumplimiento, ¿sí? Porque primero la maldición, después de Yeshua, a través de Yeshua, estas promesas iban a tener su cumplimiento en medio del pueblo. Dice: yo te salvaré de toda inmundicia, yo llamaré al grano, lo aumentaré y no enviaré hambruna, multiplicaré el producto del fruto de tus árboles, aumentaré la producción en tus campos, para que nunca sufras el reproche de la hambruna entre las naciones. Entonces recordará tus sendas perversas y tus obras que no fueron buenas. Te odiarás tú misma por tus transgresiones y tus abominaciones. Entiende, dice Yahweh Elohim, que no estoy haciendo esto por mi amor a ti. En cambio, avergüénzate y constérnate por tus sendas, oh casa de Israel. Entonces el Padre acá le estaba dando la promesa que los iba a retornar y los iba a dar ese espíritu, el Ruach HaKodesh dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos andar en esos caminos de rectitud y de lealtad, siempre cuando haya determinaciones en nuestra vida. Porque pues Él no opera, sino ve actos en nosotros también de coherencia. Entonces hasta aquí nos habla de la condición pasada, pero también la condición futura de Efraín. De aquí en adelante, después del versículo siguiente que vamos a ver, dice lo mismo: bendecidos son aquellos, pero vamos a notar una palabra muy especial, porque dice que de aquí en adelante vamos a notar lo que Yahweh demanda de un pueblo ya bendecido con la doble bendición en estas primeras 4 bienaventuranzas. Entonces Yeshua estaba haciendo esto, diciendo: después de mí ya Efraín tendrá estas promesas, o podrán entrar o vivir en estas promesas, ya apto para de nuevo ser desposado. Pero después de estas dice: bendecidos aquellos que muestran. Cuando me habla de mostrar, ya entonces ahí se le puso la palabra muestra. Cuando me hablan de mostrar, es dar, es hacer, es que otros vean, ¿cierto? Entonces ya acá de aquí en adelante me va a hablar del comportamiento de Efraín. Entonces, si vamos a las 4 primeras, el Padre ya lo hizo con nosotros, ya nos dio esas bendiciones, nos hizo retornar, nos limpió con sus aguas, nos dio su Ruach HaKodesh, ¿cierto? Ahora Yahweh dice: bendecidos son ustedes, pero necesito que se comporten de esta manera. Amén. Entonces, por eso dice: bendecidos aquellos que muestran, que se comportan, que dan, porque de gracia ustedes han recibido. Entonces Yeshua primero dice: todo esto ustedes recibieron, ya, recibimos, amén, ¿cierto? Y si todos hacemos un recuento y echamos de para atrás, lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas ha sido
todo eso, como casa, como ministerio, como personas individuales, como siervos. Entonces dice, ahora ustedes de gracia ven lo que yo les he entregado. Entonces dice, ¿qué vamos a dar? Dice, bendecidos aquellos que muestran misericordia. De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, esta es la tarea aquí en adelante. Si usted ya es pueblo de Efraín retornando con todas estas promesas ya cumplidas a través de Yeshua y con el poder del Ruach HaKodesh, esto es lo que vamos a hacer. Oseas 1:9 dice, esto es lo que vamos a ver. Pero antes de eso quería hablar qué es misericordia. Porque como para entender, porque dice, bueno, vamos a dar misericordia. Nosotros, ¿cómo damos misericordia? Misericordia es una nueva oportunidad. Por eso su palabra dice, porque sus misericordias se renuevan cada mañana para su pueblo. Misericordia es una nueva oportunidad. Yahweh, ¿qué nos dio a nosotros? Una oportunidad más, una nueva. No muchas, porque ahí es donde a veces nos volvemos sinvergüenza. Dios da muchas oportunidades, entonces yo voy, hago, no hago caso, no me sujeto y cuando se me da la gana vuelvo, me perdonan la expresión, pero cuando quiero otra vez vuelvo y ahora sí me voy a sujetar, pero vuelvo y me voy a los 8 días o un mes y entonces no, con el Padre no es así, el Padre es de una sola palabra, Él da misericordia, pero no para que sea burlado, porque de Él nadie se burla. Entonces, Yahweh nos dio la oportunidad de retornar, sí, amén. ¿Será que podemos echar para atrás otra vez? No, porque ya no va a haber misericordia. Entonces dice que esa oportunidad que se nos fue dada, nosotros debemos dar misericordia. ¿Cómo? Dándole una nueva oportunidad a un pueblo que no le ha conocido para que retorne. Entonces, ¿cómo nos debemos comportar? Llevando de que lo que por gracia hemos recibido, por gracia vamos a llevar. Esa es llevar misericordia o dar misericordia, darle la oportunidad a aquel que no le ha conocido, a aquel que no le ha escuchado, a aquel que no lo ha conocido desde esta riqueza de su verdad, de su palabra, del Ruach HaKodesh y de todo lo que nos ha entregado, diciéndole, oiga, retorne, hay que retornar. Esa es llevar misericordia, dándoles esa oportunidad. Entonces lo primero que el Padre demanda de nosotros, ¿qué? De gracia recibimos, de gracia debemos llevar. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguno se puede quedar callado? No, porque es que no solo los misioneros van a llevar palabra, todos, el llamado, como Efraín retornado, es su deber cumplir y llevar misericordia, para que usted pueda ser bendecido, la doble bendición. De gracia recibimos, de gracia damos, doble porción. Entonces, en Jeremías 31:20 dice, Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él, yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto me apresuraré para ayudarlo, ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Yahweh. Es nuestra primera tarea. Como decía Estelita, la misericordia viene acompañada de la compasión y el amor. Por eso a veces nos cuesta, porque hace falta amor y compasión por aquellos perdidos. Aún como lo hemos aprendido a través de nuestro paz, aún por Judá, por todo, porque a veces nos volvemos escépticos y solamente decimos, queremos que vuelva nuestra familia. Pero hay muchos más afuera, no solo nuestra familia. Aún Efraín, aún decía el padre la vez pasada, aún de Edom van a retornar, aún de Esaú, aún, y a veces como nuestro corazón es un poco escéptico y egoísta, creemos que esto es solo para nosotros. Mentiras, esto es para muchos. Bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Entonces, el sinónimo de puro, ¿qué vale es el sinónimo de puro? Santidad. Y la santidad, y vemos un texto, y yo sé que usted tal vez lo sabe de memoria, que dice que sin santidad nadie verá a Yahweh. ¿Y quién me está diciendo que esa bienaventuranza? Aquel que no esté en santidad no verá a Yahweh. La santidad es una cualidad, un estado de santo, de limpieza, de pureza, de pureza espiritual. Es una condición de sagrado, apartado. El término hebreo original es Godesh, que transmite la idea de separación, exclusividad
o santificación para Yahweh. Quien es santo, la condición de estar apartado para su servicio y llamado, se usan además para referirse a la santidad como una cualidad divina, a la pureza, perfección en la conducta de una persona. Entonces, hacer separación es ser separado, consagrado para Yahweh y llevar una vida espiritual limpia, como lo dice la palabra santidad. Es nuestra tarea llevar una vida espiritual limpia a otros. Volvemos al texto. De gracia recibimos, de gracia damos. Quien tiene una vida limpia espiritual puede llevar una vida espiritual limpia, aguas limpias. Por eso también a veces el celo del Padre por aquellos también que envían, porque a veces dice el Padre, todavía le falta un poquito de limpieza, y el Padre dice, sin santidad nadie me verá, y sin santidad, sin tener esta vida espiritual limpia, por eso el celo del Padre con la casa, aún con Efraín, porque dice, si no están limpios, ¿qué vida espiritual limpia van a llevar? Contaminación, para contaminación, así afuera. Pastores contaminados, líderes contaminados, jóvenes contaminados, ministerio contaminado, mucha contaminación por montones. Por eso el celo del Padre con esta casa, con la vida de cada uno, con cada hogar, con cada joven, con cada jovencita, con los niños, son como los matrimonios, el celo del Padre, porque dice, si ustedes van a llevar de eso, si ustedes van a ser partícipes de mi obra como socios en esta creación, ustedes no pueden ir con manos contaminadas, con vidas contaminadas, con un corazón contaminado, con vidas hipócritas delante de mí. Por eso el celo del Padre y la formación en esta casa. Amén. ¿Nos gozamos de eso? Amén. Para que no cuestionen más. O los jóvenes que vean, pero ¿por qué me exigen tanto? ¿Pero por qué tanto? ¿Sí? Porque a veces de pronto los jóvenes como que, porque los encuellan, dice porque no me dejan vivir un ratito así como a mi manera. Dice el Padre, porque no es a tu manera, es a mi manera, a mi santidad, para que puedan ser útiles. Por eso esta casa no es de muchos, pero a futuro va a ser de muchos. Amén. Hebreos 12:13. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Y hagan sendas niveladas para sus pies, para lo que ha sido lastimado no se disloque de su coyuntura, sino que sea sanado. Permanezcan siguiendo Shalom con todos y cercados, sin lo cual nadie verá al lado. Continuamos. Bendecidos aquellos que hacen Shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. La Shalom, paz, que lo conocemos, es del sustantivo pacificación, pacífico y pacificador. Yeshua, primero, príncipe de paz, primero en reconciliarnos para dejarnos como tarea el ser reconciliadores. Esta es la otra tarea. ¿Cómo somos reconciliadores? Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, este es un texto referente a Yeshua como príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros y le será dado el nombre Peleyoel, el Gibor, maravilla consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. Doblemente bendecidos los pacificadores que llevan un pueblo a la reconciliación con su Padre. Es nuestra tarea, reconciliar un pueblo con el Padre. Y dice en 2 Corintios 5:18, todo es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con Él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh en el Mashiach se estaba reconciliando la humanidad a Él sin tomar en cuenta tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. De la próxima tarea, ser reconciliadores, pacificadores y hacer que un pueblo se reconcilie con el Padre. Y eso también lo vemos en Hechos 10:36, que dice, aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando Shalom. ¿A quién? A ti y a mí, anunciando Shalom, reconciliación. Vamos a continuar
En la siguiente bienaventuranza dice: bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. Y oprimidos, viene la palabra humillados por seguir la rectitud, porque dice oprimidos los que persiguen justicia. Como ya entendimos, justicia es esa rectitud y lealtad. Humillados por seguir rectitud y lealtad. Y lo vemos en Mateo 10:22, y quiero que me acompañen. ¿Y qué dice Mateo 10:22? Y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dice, ustedes serán odiados por mi causa, por mi nombre, por seguir esa rectitud y lealtad. Dice, pero manténganse firmes hasta el fin, será preservado del daño. Entonces, ¿ya el Padre va a mostrar el futuro? Claro que sí, pero dice, hasta el final yo los guardaré y los preservaré. Así sus ojos vean lo contrario, su palabra se sostiene. Y dice que hasta el final será preservado su pueblo. Yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo puedan tener shalom. En el mundo tienen aflicción, pero sean valientes. Yo he conquistado al mundo. Amén. Y la siguiente bienaventuranza dice: bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persigan y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes. ¿Por qué me siguen? Y eso lo vemos en Hechos 6:8, un ejemplo con Esteban, cuando se levantan muchos a hablar cosas que no eran, por causa de Esteban hablar la verdad. Y dice Hechos 6:8: ahora Esteban, lleno de verdad y poder, hizo grandes milagros y señales entre el pueblo, pero se levantó la oposición entre los miembros de la sinagoga de los esclavos libres, como era llamada, que estaba compuesta por gente de Cirene, Alejandría, de Cilicia y la provincia de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir contra su sabiduría o el rúa por el cual él hablaba. De modo que persuadieron a algunos hombres a alegar: le oímos hablar blasfemias contra Moshe y contra Elohim. Ellos alborotaron al pueblo, también a los ancianos, a los maestros de la Torá. Así que vinieron, le arrestaron y le llevaron ante el Sanedrín. Por lo tanto, maquinaron presentar falsos testigos contra él, que dijeron: este hombre nunca para de hablar contra este lugar Kadosh y contra la Torá. ¿Será que así se van a levantar muchos? Ya, ¿sí? Ya se han levantado muchos, pero aún dice el Padre, por eso les estaba advirtiendo también. Ese es su comportamiento, pero resistan, porque aunque muchos se levanten, el poder, dice, muchos también no van a poder resistir el poder por el cual y la palabra por el cual su pueblo ha de hablar. Entonces, ya para finalizar, dice el versículo 12: alégrese. Ahora sí asociamos la palabra de estar felices con bendición. Después de todo esto que Yeshua estaba hablando, ahora sí, alégrese, estén felices, no en un estado emocional, sino con el entendimiento del Rúa, porque su galardón es grande en el cielo. Amén. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes que ustedes. En esto consiste la verdadera bendición. ¿Quiénes somos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Y cuál es nuestro final? En esto estar gozosos, a pesar de lo que nuestros ojos vean. En esto se encierra doblemente bendecido en la tierra por ser útiles en las manos del Padre, y en los cielos por recibir su recompensa. Ser útiles de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Y Apocalipsis 22:12 dice: presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Ahora sí, ¿somos bendecidos? ¿Quién puede decir amén? Amén, aleluya. Esta casa es una casa de bendición, doblemente bendecida. Ahora sí, con el entendimiento podemos decir unos hijos de bendición, ministerios de bendición a la luz de la Escritura. Pero la tarea es de gracia dar lo que por gracia
hemos recibido. El Padre ya lo hizo todo, ya lo hizo todo. Ahora es escuchar y obedecer. Amén. Esa parte donde hablaba de lealtad y rectitud no es solamente hacia el Eterno, sino es hacia los siervos. Esto es algo que venía aprendiendo este tiempo y conllevó más o menos casi 6 años para poder entender. Y entonces, para aquel que escucha es que ahora, bueno, que no nos tome más tiempo, ¿sí? Sino que se entienda apenas estamos comenzando. Esa era la parte que quería añadir. Esa lealtad y esa rectitud realmente debe ser el Creador y a los siervos que Él colocó en este lugar. Pues lo que tú decías, que somos doblemente bendecidos, no solamente por nosotros, sino porque estamos abriendo brecha en Colombia, diría yo, porque me atrevo a decirlo con autoridad, que vamos a ser la comunidad que va a restaurar las dos cosas, la autoridad de la Torá y el poder del Espíritu Santo, que eso no hay, porque aquí hay gente que está dentro de la restauración, pero no tiene el Espíritu. Entonces vamos a ser pioneros en Colombia en restaurar verdaderamente lo que dice Ezequiel capítulo 36. Realmente somos muy privilegiados porque el Padre se plació ver esta casa con ese amor, porque realmente hoy cuando comencé en el ayuno, cuando Valentina estaba ministrando, me trajo a memoria la visión del ángel. Y fue algo muy poderoso porque me dijo, ustedes prefirieron lo pequeño y yo les voy a dar lo grande. Porque ustedes no buscaron las riquezas, ni posiciones, ni lugares. Buscaron el secreto de mi corazón. Y por cuanto ustedes han sido fieles en eso, yo los pondré en lugares altos para restaurar a muchos con el poder de mi palabra y con el poder de mi espíritu. Que ahí yo puedo entender lo que sucedió hace 18 años, o sea, 15 días después del matrimonio con ella. Lo puedo entender cuando ese ángel, Dios le mostró a ella un ángel para darle la Torá a esta casa, pero ya puedo entender que ese anillo que él entregó era eso va muy enfocado a Zorobabel, hijo de Salatiel, porque yo te he puesto como anillo de sellar y te he puesto como anillo de autoridad para que tú restaures. Y resulta que la tercera línea que entró fue la línea de Zorobabel, hijo de Salatiel. Primero fue Nehemías, después fue Edras, pero la tercera entrada en Yeshua, la restauración futura en el Yeshua. Entonces ya podemos entender que lo que el Padre está permitiendo en este tiempo, porque pues esto sucedió hace 18 años y uno pues en ese tiempo uno no lo podía entender de la manera correcta porque estábamos en el cristianismo. Había muchas cosas que todavía la mente no tenía la capacidad de comprender, pero hoy en día ya sentados con todo lo que Dios ha hecho, con lo del librito, con el baulito, con todo eso, prácticamente el Padre se plació entregarnos lo que es todo el reino como tal. Y todo el reino no es dinero, no son riquezas, no es como lo que muestran las religiones. Si tú estás bien con Dios es porque tienes casa, carro y no. La verdadera prosperidad en Dios es que podamos contemplar lo que hoy Inge nos enseñó. Esa es la verdadera prosperidad y esas son las bienaventuranzas. Y eso no tiene nada que ver con economía, tiene que ver con bienestar y prosperidad y vida eterna. Todo lo que el Padre nos está entregando o ya nos entregó, pero hay que sostenerla hasta el último día. Y eso prácticamente es como cielos nuevos y nueva tierra. Esa es la prosperidad que Dios nos está otorgando, a pesar de que todavía no estamos en esa condición. Pero es como el Padre diciéndonos, venga, todo esto ya se lo estoy mostrando a ustedes, de manera que cuando ustedes estén para partir tengan una esperanza para el día de la resurrección. Entonces el día que uno esté en los últimos días, esa va a ser la alegría y la esperanza de nosotros, que algún día, cuando uno ya esté muriendo físicamente o esté para partir, uno se alegre y se esté despidiendo de todos los familiares y todos los amigos diciéndole, nos vemos en la Nueva Jerusalén, porque ya uno tiene una esperanza concreta y clara
de lo que el Padre nos está enseñando durante todo este tiempo. O sea, para nosotros no es indiferente lo que el Padre nos está enseñando desde ahora. Como en pocas palabras nos está diciendo, yo les estoy revelando todo el tesoro para que ustedes entiendan cuál va a ser el final y el lugar y la posición donde yo los voy a tener cuando hayan cielos nuevos y nueva tierra.